Hola amigos, bienvenidos al Portal del Villegas, que como todos los jueves cuenta nuevamente con la participación de Nicole Rodríguez, quien ha vuelto a la actividad, si es que podemos llamar actividad a lo que hacemos hoy en día los ciudadanos en nuestro país. Estamos en la nueva temporada del programa, en la tercera sería creo esta, ¿no? Este es el tercer año que hago esta cuestión y ahora contamos con esta estupenda colaboración, por lo menos un día a la semana, ya veremos más adelante si podemos hacer otras cosas también con Nicole. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo la pasaste en tus vacaciones? ¿Todo bien? Fueron unas vacaciones cortitas, pero para mí suficiente porque tú sabes que soy de ese tipo de personas que se cansan más las vacaciones que trabajando. A mí me gusta la rutina del trabajo, me gusta, así que está bien, estuvo bien. Solo que... ¿Ah? Todo el mundo se agota en las vacaciones, pues, si por la misma razón, te sacan de rutinas que ya uno ni las siente. Y empieza el tema. Uno le ve la cara a la gente que vuelve a las vacaciones. Yo no sé si hacen ese reportaje todos los años en la televisión, hacen el mismo reportaje, son tan creativos. La gente volviendo a las vacaciones. Y los tipos que se ven dentro de los autos vienen enfurecidos, rojos, quemados, gastaron todo, taco, vuelven enfermos, los chiquillos jodiendo dentro del auto todo el camino. Todos peleando en el auto, claro. Todos agarrándose a cuchillazos. Volver de las vacaciones cuando estaba en el colegio no me gustaba, pero en la vida laboral la verdad es que, y siendo madre, dueña de casa, etcétera, sí, hay veces que prefiero el trabajo. Pero bueno, esto no es el tema, no es el tema del programa, pero por lo menos así nos damos a conocer un poquito. ¿Con qué tenemos? Oye, partamos por un tema judicial que pasa a ser curioso, que tiene que ver con la formalización del exdiputado Hugo Gutiérrez. ¿Por qué le digo ex? Y es interesante porque ya las vacaciones también nos hacen olvidar algunas cosas. El diputado Gutiérrez renunció a la Cámara porque va de candidato a la constituyente. Ahora, este paso al costado, como le gusta decirle a los políticos, también tiene que ver con que él no podía ir a la reelección. No es que decidió dejar un espacio en la Cámara para poder comenzar una nueva era política, sino más bien fue porque como no podía ir a la reelección encontró otra manera de poder trabajar en política. Pero el punto es que el exdiputado Gutiérrez hoy tenía que ser, o ayer para nuestros auditores, tenía que ser formalizado por los cargos de delitos de amenaza y por omisión de cooperación pública en el Tribunal Garantía de Iquique. Recordemos por qué, por este episodio famoso en agosto, cuando fue detenido por un oficial de la Armada en plena cuarentena y él no se dejó fiscalizar, además en el auto iba junto a su familia. Y él, la famosa frase fue: no puede controlarme porque yo soy más autoridad de usted. Esto fue grabado y esto fue lo que dio pie a la investigación y luego a esta formalización. Ahora, ¿qué es lo curioso de esto? Varias cosas. No varias, pero dos puntos que me parecen relevantes. Uno, el que no se haya presentado, pero ¿saben por qué no se presentó con esta artimaña? Lo curioso es que no lo han podido notificar. La primera formalización y el primer proceso se iba a realizar el 14 de diciembre. Y en esa oportunidad no se realizó porque al imputado, que era Hugo Gutiérrez, no se le pudo formalizar. Luego se dieron de plazo estos 2 meses o 3 meses para poder formalizarlo. La Fiscalía dio 5 direcciones entre Valparaíso e Iquique para que pudieran encontrar a este, en ese momento, diputado, exdiputado y a este candidato para poder formalizarlo. Y miren ustedes que en esas 5 direcciones de una persona pública, un tribunal no ha podido notificar al imputado. Y entonces acá, claro que puedo ponerle el acento en la actitud de Gutiérrez, que lo podemos después conversar con Fernando, y cómo el desprecio por las instituciones y el desprecio por la legalidad y el desprecio por todo, digamos. Él está por sobre eso y que creo que habla un poco también de la mirada que tiene el Partido Comunista. Como una persona que mira así las reglas va a ir de candidato a construir o escribir una constitución. Me parece una contradicción tremenda. Pero también quiero ponerle el acento en la ineficacia que tienen nuestros tribunales. O sea, el caso de Hugo Gutiérrez llama más aún la atención porque es una persona conocida, es una persona que da entrevistas, es una persona que tiene que candidatearse y por lo tanto está en campaña, es una persona que por último antes estaba alojado en la Cámara de Diputados y que el tribunal diga que no lo ha podido notificar, habla de la ineficacia y de la ineptitud de nuestros tribunales. Y esto me recuerda, no voy a entrar de lleno en este tema, la notificación de, por ejemplo, las pensiones alimenticias.
fue súper el revuelo que causó con el retiro del 10% cuando se planteó el mantener y confiscar de alguna manera este 10% para aquellas personas que debían la pensión alimenticia. Pero una de las grandes causas, aparte de la irresponsabilidad de esas personas que no la pagan, una de las grandes causas es que no se les puede notificar, por lo tanto no está ni siquiera el delito. Entonces, esa persona que no paga la pensión alimenticia se esconde, da otra dirección y ahí queda. Aquí es donde hay que poner el acento y aquí es donde hay que revisar cómo hay que mejorar y modernizar el tema de las notificaciones. Di un ejemplo de la pensión alimenticia porque causa mayor sensibilidad, pero hay una serie de otros ejemplos en los cuales hay que notificar a una persona que ha sido demandada o que está llamada a declarar y no simplemente no se lo notifica. Y eso hace también el entrampamiento en nuestro sistema judicial. Fíjate que todo lo que dijiste al principio sobre Gutiérrez lo tenía anotado acá para comentarlo a la pata, pero tú lo dijiste casi a la pata. Perfecto, o sea, perfecto, no en el sentido que sea perfecto nuestro comentario, sino que coincidieron que el desprecio de este señor Gutiérrez por las instituciones y sin embargo al mismo tiempo pretende construir una constitución que es la institución por autonomacia. ¿Qué clase de instituciones tiene en mente el señor Gutiérrez? Yo no sé si él representa en eso al Partido Comunista o no. Imagino que ellos miran con desprecio las instituciones burguesas, por supuesto. Las quieren destruir, de hecho. Eso no hay ningún secreto. Y por lo tanto, toman estas actitudes que además en lo personal adquieren un aire de arrogancia y de prepotencia insufrible, considerando que esta gente son parásitos del Estado, prácticamente los señores que están en los órganos. Me refiero especialmente a los que no trabajan, no preparan no hacen del Congreso un lugar de estudio de proyectos para el país ni nada. Pero en fin, ya lo dijiste, así que no voy a repetir. Respecto a lo segundo, de que a este tipo no lo pueden ubicar, a mí me suena que aquí puede haber colaboración de alguien, de algunas personas en alguna parte, no sé si en la policía, en la fiscalía, en los órganos, el empleado de aquí, el que sirve el café, el que redacta las cosas en la máquina, alguien, porque están metidos en todas partes. Eso es una de las cosas clásicas en estos periodos históricos revolucionarios, como lo he calificado toda la vida, es que tú tienes creyentes, feligreses, seguidores en todas partes. Tienes un ejército y nos falta entonces, oye, lo van a ir a buscar a tal parte. Porque si no, ¿cómo? Nunca lo alcanzan a agarrar. O no hay voluntad de parte de los que tienen que ejecutar esto, que entiendo que son detectives que llevan la orden, no sé, o sea, un funcionario de la justicia, pero un burócrata, en otras palabras, un empleado del Estado, que no tienen mucho interés, que no se quieren malquistar con un personaje como este, que es representativo de estas fuerzas destructivas que se han desatado en Chile, estos arrogantes, estos tipos que creen que se las saben todas, que tienen, digamos, la llevan. Eso. Y luego tú mencionaste un tema que yo lo toqué ayer en relación a un caso mucho más importante que todo lo que hayamos discutido en años, y es que aquí en Chile se desaparecen los niños como si nada. Y ahí uno puede preguntarse lo mismo: ¿qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con los recursos? ¿Qué pasa con estos niños? ¿Cómo puede ser que se junten en 10 años, o casi, no, menos de 10 años, 9 años, 53.000 chicos que han desaparecido de la faz de la Tierra? Y entonces ahí una vez más uno se hace la convicción, Nicole, que nosotros toda la vida nos hemos jactado de nuestras instituciones, las instituciones funcionan, pero no funcionan. Tenemos una fachada. Tú vas al barrio cívico Santiago y ves todos estos edificios de los años 30, donde funcionan ministerios, grandes puertas de bronce, escalinatas de piedra, una majestuosidad faraónica desde el punto de vista arquitectónico del aparato estatal. Miles y miles y miles y cada vez más, gracias al auspicio de la señora Bachelet, de empleados públicos. Se crean nuevas leyes, se crean normas, se crean organismos que algunas veces nos traspasan el nivel de ser un organismo papel, o llegan a sentarse en una oficina unas personas y se cruzan de brazos. Porque el punto es que las cosas no funcionan. O sea, tú no puedes darle la notificación a Gutiérrez, tú no puedes descubrir qué pasa con algunos, siquiera estos 50.000 niños. No funcionan las instituciones. Otros tipos se apoderan de un caso del país, no funcionan las instituciones. Las mafias de narcotraficantes se apoderan de poblaciones completas, no aparecen las instituciones. ¿De qué instituciones que funcionan hablaba don Ricardo Lago, me pregunto? Porque yo no creo que funcionara mucho tampoco en su época. No, porque la frase "dejen que las instituciones funcionen"
que del punto de vista de la separación de los poderes del Estado funciona muy bien, también nos hizo mucho daño porque muchos siguieron a Ricardo Lagos en esa línea y al final hicieron vista gorda a estas instituciones que fueron quedando obsoletas, burocráticas, con gente a veces que no corresponde a la calificación del puesto, etc. Entonces, es efectivo que nuestras instituciones no dan el ancho. Por ejemplo, yo quería plantear acá, lo hablé por un tema judicial, en el caso de Hugo Gutiérrez, ¿cuándo se van a incorporar, por ejemplo, en este tipo de notificaciones? Porque tú sabes que tiene que ir una persona a tocarte la puerta. En Estados Unidos, uno se ríe a veces de las películas porque te notifican a veces en la calle y te tiran el papel y dicen, usted fue notificado, y se van. Es difícil notificar a la gente cuando se quieren esconder, más allá de si Hugo Gutiérrez cuenta con protección, que yo sí creo que en algún sentido el sistema no ha querido notificarlo, porque es una persona que se podría notificar fácilmente, pero el punto es que hay que modernizar el sistema de notificación. ¿Qué pasa con las notificaciones digitales? ¿Qué pasa con los mails? A lo mejor hoy no son un sistema que te da seguridad, pero hay que empezar a debatir el sistema de notificaciones, porque eso es lo que agiliza el sistema judicial. Eso por un lado. Y dos, que solo te quería comentar, porque escuché tu programa de ayer, Fernando, con respecto a la desaparición de niños. Y la diferencia, así como tú das los números, es que en Estados Unidos el tema de la desaparición de niños está puesto sobre la mesa como un problema nacional. Y así fue como crearon el sistema de alerta temprana AMBER, que funciona de una manera bastante fabulosa, porque cuando tú reportas la desaparición de un niño, no necesariamente que hayan pasado estas 24 horas o algo, se dan en la misma alerta que usted recibió por el tsunami, se da en los teléfonos de todas las personas en Estados Unidos y se da a través de las carreteras, en los anuncios de la autopista, así como se anuncian los tacos, empieza a aparecer la información o la última información que se tiene de ese niño que desapareció, con respecto a la patente de quizás el automóvil donde se subió, etc. Entonces, tienen un sistema integrado para por lo menos atacar este problema porque entienden que es un problema. En Chile, el mayor problema, y perdonen la redundancia de palabra, es que no lo toman como un problema, lo dejan estar nomás. Así es increíble. Es francamente no sé, hay tantos factores, uno podría estar días analizando cuál es la causa o las distintas causas o factores que llevan este tipo de conducta en esta cosa como en otras, en nuestra cultura latina, porque somos parte de una subcultura. Estas cosas son bien parecidas en otros países de Sudamérica. Esta pereza, esto de conformarse con llegar a la oficina, sentarse en un sillón y echarse para atrás e ir a los 5 minutos a buscar un café y no hacer las cosas, que no haya un sentimiento de que hay que hacer la pega, de que hay que hacer lo mejor posible. Esa especie de flojera institucional, racial, no sé, genética, unida a falta de recursos, que a su vez revelan falta de interés, que es lo peor, porque cuando hay interés tú movilizas lo que tienes, ¿verdad? Y cosas como esas que tú mencionas de Estados Unidos yo no las conocía, muy interesante. Se pueden hacer, la implementación de que vayan mensajes a los celulares, por ejemplo, se hace en Chile ya con el tema de los tsunamis, ¿por qué no podría hacerse esto? A lo mejor no serviría de nada, quizás no cambiaría nada, pero mostraría un interés, y ese interés quizás cambiaría la suerte de uno de estos 53.000 niños. Uno. Pero no se hace nada, no se hace absolutamente nada, y en esto, como en tantas cosas, se habla mucho y a veces ni siquiera eso, se fanfarronea, se cantinflea, se firman decretos, se cortan cinta, pero luego pasa una semana, el tema desapareció, los medios de prensa que tampoco tienen ninguna perseverancia en ninguna cosa, están al salto de mata de lo que pasó en el día, y el tema, por grande que sea como este de los 50.000 niños, se hace humo. Es realmente increíble. Mira, cuando tú tratabas ayer este tema, me acordé, ¿tú te acuerdas lo que ocurrió con las desapariciones de Alto Hospicio, que fueron en los 90, donde empezaron a desaparecer estas niñas, y luego de varios años se descubrió que había un homicida, había una persona que los había matado, que era Julio Pérez. Pero las primeras palabras, y yo recuerdo porque en esa época yo estaba en la escuela y me tocó investigar este tema, las primeras palabras de la autoridad con respecto a esta niña, porque no le encontraban explicación a la desaparición de esta niña en Alto Hospicio, era que eran niñas vulnerables que se habían ido de sus hogares. Ni siquiera empezaron a investigar en lo que corresponde, que es la primera línea investigativa de por qué desaparece una persona, si fue forzada, la mataron, etc. No, lo primero que hicieron fue decir que esta niña
simplemente se escaparon de sus hogares por la vulnerabilidad o el maltrato, etcétera, en busca de una vida mejor y no sabían su paradero. Bueno, lo recuerdo porque se hablaba de la ineficacia en la investigación de la desaparición de personas y finalmente se pudo llegar a que fue esta persona, un psicópata, quien fue matando a esta niña en Alto Hospicio. Pero eso fue después que reclamaron las familias y tuvieron que hacerle frente a una institución que no les creían. Es que es más fácil no creer y quedarse sentado. No, si la niñita se fue por su cuenta, debe andar tonteando con algunos amigos. Eso es más fácil y te quedas en tu oficina y vas a servirte otro café. Algunos dirán que uno exagera, que uno no puede explicar estas cosas con tendencias psicomotrices o de las poblaciones, y que eso es muy anticuado, muy racista, puede ser, pero yo creo que hay un factor muy complejo que tiene que ver con la mayor o menor disposición de la gente o de las poblaciones, en este caso en una nación determinada, en el seno de una cultura, a actuar. Yo he puesto este ejemplo de Estados Unidos, que tú lo pusiste ahora con este tema, en temas ambientales, por ejemplo. Acá en Chile, cuando se habla del medio ambiente, la gente sale a marchar, gritan, vociferan, pero uno ve la conducta concreta, o sea, cuando hay que moverse, y nadie mueve el poto. Es decir, uno mira a su alrededor y quiénes son los que mantienen cosas, quiénes son los que se molestan en regar un árbol, quiénes son los que plantaron alguna cosa. Nadie. En Estados Unidos, en ese mismo ámbito, uno se entera de casos increíbles. Un solo personaje que creó no sé cuántas organizaciones que están replantando bosques completos. Bueno, esto es cuestión que ustedes entren, amigos, por si les interesa el tema, a Google, busquen reforestación a nivel mundial y van a ver las docenas y centenas de miles de organizaciones privadas, no del Estado, que están en eso. Y todas partieron con alguien que dijo: yo no voy a hablar solamente del medio ambiente, voy a actuar. Y otros se sumaron. Acá en Chile, en este tema, o en el tema de los menores, que a lo mejor, ojalá, pero no va a servir de nada, va a echar a los medios de comunicación por lo que está haciendo este joven de este otro canal YouTube, no por mí. Se va a hablar unos días y después el asunto vuelve a caer en la nada. Es un país en que todo comienza a disolverse en la nada. Se desploma, se guatea. Qué espantoso. Incluso en casos como estos, es que es increíble. Yo no lo podía creer cuando vi el programa de este joven de este canal que se llama El Patriota o algo así, no me acuerdo el nombre. No podía creerlo, las cifras que estaba dando. O sea, en un país como este chico, ¿no? 53.000 de los que han sido denunciados en la policía y que hay órdenes de buscarlo. ¿Cuántos más han desaparecido? Lo que antes se llamaba, por ejemplo, los palomillas, estos cabros que uno veía debajo del puente Mapocho, lo típico. No tenían papá, no tenían nada, andaban en unas pandillas menores. Algunos llegarían a adultez, otros morirían en cualquier cuneta. De eso no se sabe ni siquiera que hay una orden de investigar. ¿Y cuántas órdenes se habrán investigado, Nicole, de esas 53.000 realmente investigados? ¿O habrá bastado con decir lo que tú dices? No, si estos cabros se arrancaron. No se preocupe, señora, si usted sabe cómo son los cabros hoy día. Y ya, se acabó. Bueno, hay divisiones en la PDI y en policías que se encarga de la búsqueda de personas, pero sí, así pero como ¿cuántos son? lo hemos constatado en ámbitos quizá más grandes, como es en el caso de la Araucanía, en el caso también acá de lo que ocurrió el 18 de octubre del 2020, el ámbito investigativo de nuestras policías todavía está muy anticuado, le faltan recursos, le faltan capacitación a las personas, quedaron muy atrás. Claro, y sobre todo, y detrás de todo esto además hay muchas veces que interviene la falta de voluntad política de hacer cosas. Porque pregúntale a la gente de investigación en la PDI, yo conozco gente, o a carabineros, ¿cuántas veces simplemente no intervienen en asuntos de la Araucanía porque le llegan órdenes de arriba de que no hagan nada? Así de frentón, no hagan nada. Usted está hablando con el ministro de Interior, no hagan nada, no muevan un dedo. Porque es peor si matamos a uno de estos fulanos de la CAM, entonces se va a convertir instantáneamente, como ya sabemos que pasa, en un mártir, en un santo, en una víctima, y se nos viene el país encima y el mundo encima. Así que no hagan nada. El tema de la voluntad política también está presente. Y la voluntad política significa que tú de repente no le das recursos a una institución porque no haga nada. Y eso habla, sin entrar de lleno en el tema de la Araucanía, y eso habla, Fernando, con respecto a cuando la voluntad política mueve las instituciones, habla de la falta de independencia que tienen nuestras instituciones. Al final llegamos a eso. Es decir,
que desde el presidente y los ministros puedan llamar a todas las instituciones que conforman el mapa del Estado, o bien a veces incluso los presidentes de partidos políticos, para movilizar una institución, una donación de órganos, un hospital, significa que nuestras instituciones en su conjunto son 100% dependientes de la política, de sus liderazgos y del gobierno de turno. Y eso es lo que ha podido lograr separar los países desarrollados, y algo que nosotros cada vez profundizamos más en vez de irlos separando. No, por supuesto, nosotros tenemos una estructura institucional, burocrática, que recuerda a la de las monarquías, que eran en el fondo los servidores del rey, eran su instrumento, no eran algo independiente como en Francia, que acaban de condenar al expresidente Sarkozy. ¿Te imaginas tú en Chile que condenarían a un expresidente aunque lo pillaran con una pistola humeante en la mano? Qué bueno que planteaste el tema, no lo tenía como tema principal, pero vi varios mails que me llegaron y me preguntaban ¿por qué en Chile uno puede visualizar o proyectar que no pasaría eso? Es decir, que un tribunal se atreviera y condenara a un expresidente, sea por las razones que sea, porque uno lo ve en otros países. Por ejemplo, en el caso, puedo poner el ejemplo de Corea del Sur, que se condenó al dueño de Samsung. Samsung, para que ustedes entiendan, mueve la economía de Corea del Sur, por decirlo de una manera exagerada para hacer el punto, y lograron meterlo tras la reja por un caso de coimas también política. Entonces, varios me preguntaban, ¿cómo es que uno puede leer que Sarkozy, que fue un presidente bastante poderoso, que incluso había pensado en su reelección, puede ser condenado? Y sé que si nos vamos un poquito más cerca, en el caso de Brasil, lograron condenar a Lula. Está bien, pues él puede decir que fue persecución política, etc. Inhabilitaron a Dilma Rousseff, pero ¿por qué en Chile no pasa? Porque uno, saliéndonos solo de la figura del presidente, uno nunca ve políticos condenados en Chile. ¿Acaso tenemos la casta política y los gobernantes más puros y honestos del mundo? Imposible. Entonces, eso habla de la falta de investigación y falta de voluntad política también para condenar a nuestros líderes. Claro, tendríamos que remontarnos a los inicios de la historia de Chile y las relaciones que se formaron muy rápidamente alrededor del crecimiento del Estado y de los grupos de las élites económicas. Tú sabes, si lees cualquier libro de historia, te van a decir más o menos lo siguiente, que en Chile el Estado en forma, como se dice, se formó mucho más rápido que en otros países donde habían guerras civiles a cada momento. Bueno, también hubo varias, cosas que se nos olvida. Que era más despelotado en Argentina, por ejemplo, las luchas entre los federalistas y los unionistas. En cambio, en Chile teníamos un Estado más en forma y el Estado más serio y todo. Pero eso tenía el lado B de que permite que desde el principio las élites, como fue al principio las élites latifundistas, agrarias en Chile, se hayan enquistado de tal manera que el Estado se convirtió finalmente en un instrumento. El modo más perfecto de expresión de eso fue el periodo de la República Parlamentaria. Era la República de los agricultores, de los grandes latifundistas del campo. Después pasaron otras cosas, no voy a hacer un curso de historia, no estoy capacitado para hacer un curso de historia de Chile, pero me da la impresión que tiene que ver con toda nuestra historia, la relación entre el Estado, la formación del Estado, con sus estructuras burocráticas y sus estructuras jurídicas y legales, para que vayamos viendo la relación distinta a la de otras naciones. Por ejemplo, basta con que uno estudie cómo se formaron, quiénes las formaron, las distintas constituciones que ha tenido Chile. Especialmente les indico yo que estudien cómo se formó la Constitución de 1833 y otras de ese periodo. Hay una del 28, me parece también. Después está, por supuesto, la del 91, sí. Hubo una nueva del 91. Ahí van a ver ustedes y, claro, pasan los años, la cosa se perfecciona y termina convertida en una especie de club, donde incluso pertenecen a ese club gente que están en vertientes muy opuestas. Era lo que supuestamente iba a combatir el Frente Amplio, ¿no? En cierto sentido. Los viejos transaqueros, este club de amigotes, este club de la unión de los políticos, frescos, de raja, toda la cuestión. ¿Y qué pasó? Le dieron tickets de entrada al club. Le dieron tickets de entrada por la puerta roja del Partido Comunista, algunos, otros por otros lados, y en sus prácticas. Eso no es tan misterioso, pero es re complicado, efectivamente. No. Claro, porque el Frente Amplio entró con este discurso de la renovación y con esa idea o ese instinto que uno también podría haberlo pensado igual que ellos, de que las instituciones y que todas estas instituciones del Estado y el poder está prácticamente en manos de un solo grupo o este club de gente que domina el país. Y uno podría haber dicho, sí, el problema es que el Frente Amplio entró y se ideologizó, o siempre lo fueron.
y al final terminaron en manos del Partido Comunista y no propusieron nada nuevo, por lo tanto propusieron algo bastante más antiguo. El otro día recordaba, a propósito de la ida de Jackson y ahora que Boric está evaluando si es que va de candidato presidencial del Frente Amplio, porque recuerda que el Frente Amplio no tenía candidato y tuvieron que ir a tocar puertas y Boric ahora lo está pensando. Yo creo que no va a ir de candidato al Frente Amplio, pero el punto es que ellos tuvieron el instinto, estando en la universidad, de plantear algo que uno lo conversaba en las mesas y uno lo conversaba también en otros círculos con respecto a que algo estaba funcionando mal en las universidades con respecto a los costos de las carreras y con respecto a esto de que las universidades se compraban estos terrenos gigantes, carísimos, y se hacían arriendo entre ellos, por lo tanto terminaban siendo, y hasta en la actualidad siguen siendo lo mismo, terminan siendo un negocio inmobiliario más que un negocio en educación o más que una línea, un objetivo educacional. Tuvieron cierto instinto para plantearlo. El problema que plantean un diagnóstico cuya solución la plantean de una manera muy ideologizada, con un sentido socialista y comunista para plantear soluciones, entonces se fueron desintegrando. Por eso el apoyo inicial, cuando uno ve cierta esperanza, yo sé que esa palabra uno no la debería usar, cuando ve estas personas levantar temáticas que el antiguo club no levantaría, porque están metidos en eso, están metidos en la universidad, están metidos en las leyes que permitieron la creación de aquello. Entonces uno ve y dice, bueno, esto puede ser, y por eso sacaron ese porcentaje de, en el caso de Beatriz, un 20% y ellos un 10%, pero difícilmente vayan a volver a conseguir un porcentaje de esa manera en las votaciones. Lo que he dicho varias veces, que el Frente Amplio era un movimiento basado en el anhelo, en indicar con el dedo, que es súper fácil, cualquier idiota lo hace. Oye, esto está funcionando mal. Claro, uno ve un auto parado que no funciona y hasta el tipo más estúpido puede decir, oye, ese auto parece que está malo. Otro tema es arreglarlo y echarlo a andar, pues no, ¿verdad? Hay que saber mecánica. Entonces, estos niñitos, como tú dices, tuvieron un sentimiento. Pero de sentimientos un país no vive, no funciona con sentimientos, con anhelos, con los ceños fruncidos, con la denuncia, que esto está mal, compañeros. Esas son estupideces de adolescentes que pueden, digamos, sublimarse si el adolescente es lo suficientemente inteligente para convertir con el paso del tiempo su aspiración meramente sentimental en un pensamiento articulado y en una acción perseverante y sistemática. Si se queda en el anhelo, si se queda en poner los ojos en blanco, y luego se queda en la frescura, porque también se cansan hasta de hacer el papel de los que vienen aquí a salvar al país, sino que empiezan ya con arreglines bastardos, como lo hemos visto abundantemente. Bueno, déjame pasar, estimada Nicole, a mi primer bloque comercial, que lo voy a empezar con un producto que ahora voy a tener que suspenderlo por unos días por mis problemas de salud, que es el tinto. Lástima, ¿no? Sí, voy a tener que suspenderlo como por 2 días. Si usted quiere un vino de mucha calidad, estimados amigos, les sugiero que se pongan en contacto, en los contactos que ustedes ven a mi izquierda, con Love, que hace muchas variantes de vino. Este que saqué de los que tengo ahí atrás mío es un Zaira del 2018. Acá están todos los detalles técnicos, hasta no es un poema barato sobre el vino, sino que detalles técnicos, cómo se cosechó, cómo se embotelló, cuánto llovía el día en que lo cosecharon, un montón de cosas técnicas que yo no sé de qué sirven, pero pueden ser interesantes para los especialistas. A mí lo que me interesa simplemente es si el vino es rico o no. Y este vino, que me voy a suspender más o menos por un día ya, no, más de eso, no. Y vas a sufrir. Lo recomiendo. Recuerden, eso sí, estimados amigos, que tienen que encargarle una caja por lo menos de 6 botellas, o si no, la cosa es imposible, como ustedes comprenderán. Y para los que quieran invertir en Estados Unidos, donde sí, pase lo que pase, hay siempre movimiento, emprendimiento, nuevas empresas, hay movimiento incluso cuando invaden los gobiernos, con pésima idea, como yo creo que está ocurriendo en este momento. Pero usted no sabe cómo invertir, entre en inviertanusa.cl, donde no solo saben cómo invertir en Estados Unidos, sino que tienen un portafolio con un montón de ofertas para inversiones en franquicia. Tienen como 3.500 en bienes inmobiliarios y un montón de cosas más. Y le facilitan no solamente los trámites administrativos para hacer esta inversión, para adquirir con ellos mismos, en Invierta en USA estos bienes, sino que les tramitan cuenta en dólares en bancos norteamericanos, obviamente cuestan dólares, en un trámite de 2 semanas, tarjeta de débito Red Bank, depósitos a plazos a un 0,25 mensual positivo,
le pueden conseguir una visa de residencia si usted se decide a irse a manejar su actividad económica a Estados Unidos, como lamentablemente están haciendo cada vez más chilenos por lo que he podido ver a mi alrededor. El país se está descremando, estimados amigos. Bueno, inviertan en USA.cl. Y les recuerdo además que el sistema de climatización Mi Climo es el más flexible porque le permite a usted poner la temperatura que quiere por unos minutos, nada más, llegado el caso. O sea, si usted es de estas personas extrañísimas que se levantan muy temprano, como Nicole, y a pesar del verano está fresco, bueno, usted toca un botón y ya tiene climatizado, aunque sea por 5 minutos, después toca otro botón y se apagó. No tiene que hacer una instalación. Cambiemos todo, bajemos la estufa y subamos los... No, nada. Súper rápido, súper eficiente. miclimo.com. Vuelvo con Nicole. ¿Qué más tenemos para cambiar de tema? Al tema político que va a ser la portada del día jueves, me imagino, para nuestros auditores, que tiene que ver con el enredo de la reforma previsional. Entonces, quiero ir despejando un poquito el panorama. El día miércoles, la Comisión del Trabajo del Senado aprobó la idea de legislar la reforma de pensiones. ¿Cuál reforma de pensiones se debe preguntar nuestros auditores? Bueno, recordemos que en diciembre la Cámara de Diputados aprobó la reforma que ingresó el gobierno, donde en términos simples y generales aumentaba un 6% la cotización, 3% fondo individual, 3% fondo de ahorro colectivo, como les gusta decir, solidario. A mí no me gusta utilizar esa palabra porque creo que acá no calza, pero les gusta decir así. Ahora, ¿qué pasó? Que el lunes el presidente Piñera se adelantó y en entrevista dio a conocer o dio a entender que la reforma de pensiones que ya tiene que discutirse en el Senado iba a tener modificaciones. Y en esas modificaciones significaba que no solamente iba a aumentar en un 6%, sino que además iban a haber, al parecer, 2 puntos adicionales que se iban a financiar con impuestos generales de la nación. ¿Qué es lo que molestó a la oposición? Es que desde diciembre y durante todo enero se ha venido trabajando y dialogando con la oposición con respecto a la reforma de pensiones y, según la oposición, habían llegado a ciertos acuerdos. Entonces, acá voy a utilizar un poco tus palabras. ¿Qué acuerdo llegaron si durante enero lo único que salía en la información era prácticamente que el gobierno había cedido a las peticiones de la oposición y que incluso había planteado aumentar el porcentaje que se iba al ahorro colectivo, disminuyendo el ahorro individual, o que incluso el 6% en su totalidad se fuera un ahorro colectivo? Algo que los votantes de Chile Vamos, incluso los partidos de Chile Vamos, decían, pero si esto no tiene nada que ver con lo que nosotros planteamos y creemos que tiene que ver con el ahorro individual. Bueno, ¿qué ocurrió? La oposición se molestó y hoy hicieron el ok al proyecto del gobierno sin las modificaciones del gobierno, pero le sacaron una indicación. Entonces, ¿qué hicieron? Le borraron, tal cual como usted lo escucha, le borraron al proyecto la parte o el articulado donde hablaba del 3% adicional al ahorro individual. Por lo tanto, lo que aprobó hoy la Comisión de Trabajo del Senado es que se aumentaba un 6% a la cotización y que ese 6% iba a un ahorro colectivo. ¿Qué pasó durante la tarde del día miércoles? Hoy para nosotros y ayer para nuestros auditores, es que el presidente tuvo que cancelar una conferencia de prensa que iba a dar anunciando las modificaciones y los cambios a la reforma previsional. Bueno, todo este enredo, decir algunas cosas. Uno, varios analistas se plantean por qué el gobierno está empecinado, enfocado, obsesionado con sacar una reforma de pensiones en sus últimos meses, digamos. Acuérdense que ya en noviembre viene la elección presidencial, paralelo a una nueva convención constituyente que discutirá durante todos estos meses los contenidos de la Constitución y donde se hablará del sistema previsional chileno. Entonces varios analistas dicen, bueno, ¿por qué esta obsesión del presidente de mostrar que sacó adelante una reforma previsional apurada, con un diálogo muy difícil con la oposición y cediendo incluso a lo que postula su propio conglomerado, que creen, como en el caso de Jacqueline Van Rysselbergher de la UDI, diciendo, ¿saben qué más? El 6% debería ir a una cuenta individual, ¿por qué tiene que ir a una cuenta colectiva? Entonces varios se preguntan eso, y si no es una irresponsabilidad plantear una reforma de pensiones a esta altura del partido, a esta altura del gobierno y a esta altura de las nuevas elecciones que se vienen en abril. Bueno, eso por un lado. ¿Y qué quedó todo esto? ¿Qué es lo que se va a votar o no se va a votar? ¿Se retiró el proyecto? Eso ya se votó
Lo que ocurre es que en el proceso para cualquier ley tiene que pasar por otras comisiones, como por ejemplo la Comisión de Hacienda, pero además el gobierno le tiene que hacer indicaciones y por eso se había adelantado que el presidente iba a anunciar estas indicaciones, lo que iba a constituir finalmente el proyecto de reforma previsional de este gobierno. O sea, todavía no hay proyecto, en definitiva. No hay un proyecto que se vaya a votar. No se sabe el nuevo proyecto. El proyecto que se iba a votar es este que se votó en la Cámara de Diputados, pero la oposición durante todos estos meses se había puesto en una postura mucho más radical diciendo que querían el 6% un fondo colectivo. Entonces, cuando las posturas se fueron radicalizando, es que se empezó a negociar durante enero y en estos trascendidos se hablaba de que el gobierno había cedido, algo que a los partidos de Chile Vamos y... Bueno, pero ¿qué pasó? No ha cedido el gobierno, no se sabe. ¿Qué diablo? ¿En qué quedó todo esto? Resúmeme. Porque te juro que estoy enredado con esta cuestión. No se sabe, y el Senado en la Comisión de Trabajo, en una inconstitucionalidad, como lo plantearon algunos de gobierno, borró el articulado donde decía que el 3% adicional iba a una... ¿Quién hace la Comisión de Trabajo, aprobado por Juan Pablo Letelier, Goich, entre otros. Bueno, ahí da lo mismo, finalmente qué va a pasar. Está claro, una vez más se manifiesta esta tendencia vocacional de la izquierda a la repartija, sacarle a algunos para darle a otros, y con su idea en el fondo sus corazones de que toda diferencia hacia arriba de alguno es injusta y hay que aplanar. Entonces, si tú eres capaz de mantener depósitos, cotizar perseverantemente a lo largo de los años y ahora cotizar más, quieren que esa plata vaya para favorecer a otros que tú ni conoces, porque se supone que la solidaridad, que yo creo que la solidaridad con los políticos, la solidaridad es una especie de virtud angelical o espiritual que tiene que intervenir en los asuntos institucionales de una nación, como si las naciones funcionaran sobre la base de estados anímicos basados, qué sé yo, en el Nuevo Testamento, algo por el estilo. Quieren que todo vaya a un fondo colectivo, o sea, lo que tú cotizas con tu esfuerzo, lo que te cotiza tu marido, lo que cotizo yo, lo que cotiza cualquiera que se saca la cresta, en una buena parte va a beneficiar a unos tipos que nunca pagaron cotizaciones, que no querían pagar, que se las arreglaron con el patrón para pagar menos, para recibir más en el presente. Total, al final del día va a haber un fondo que otros huevones lo formaron y yo me voy a favorecer con eso. Esa es la manera de pensar, esa es la ética subyacente, el espíritu subyacente a las políticas económicas de izquierda. Ahora, ¿qué va a salir de esto? Que parece que está en una especie de limbo, por lo que tú has contado. Bueno, siguiendo con los precedentes que tenemos, me imagino que el gobierno va a ceder bastante y en vez de 3 y 3 va a ser quizás 5 y 1 o 4 y 2, porque no ha hecho otra cosa este gobierno que ceder en todos los puntos, y con eso quizás Piñera crea que va a dejar un legado, porque tú sabes que ahora está de moda esto que los presidentes cuando se van dejan no una basenica llena, sino que dejan un legado. Todo se llama legado. Incluso Michelle Bachelet, ¿te acuerdas tú? Se discutía del legado. El legado. El legado la torta que dejó, bueno, el legado de doña Michelle. Claro, que creo que hay que dejar de lado ya los checklists con respecto a las aprobaciones en bruto cuando te hacen el resumen de la efectividad de un gobierno, de los resultados de un gobierno y te dan 173 leyes aprobadas. ¿Qué importa esas 173? Hay que dejar de lado el checklist. Y varios dicen, así como tú mismo lo planteaste, que el gobierno va a terminar cediendo, varios dicen que para qué seguir en esta línea, que finalmente no haga la reforma previsional. Se supone que era la gran reforma previsional en un año justamente que se va a discutir con respecto al sistema previsional chileno en la Constitución. Entonces, que no aparezca cediendo, que no lo haga, eso es un planteamiento. Ahora, quería plantear también dos cosas. En todas las encuestas, lo hemos hablado acá, en todas las encuestas, el ahorro individual es el que sale mayoritariamente aprobado por la gente, 54%, 60%, la última CADEM 54%. Entonces, ¿por qué no mirar también lo que están diciendo las personas con respecto a lo que quieren hacer con el fruto de su trabajo? ¿Por qué en este caso la izquierda, que siempre dice de cara a la ciudadanía, escuchamos a la ciudadanía, por qué en este caso no la sigue escuchando? ¿Por qué se han
encasillado en un sistema o en un modelo colectivo y están propiciando aquello a diferencia de lo que pide la gente? Eso es una pregunta. Y dos... Bueno, es por lo que te dije antes, o sea, hay ciertos mecanismos, las personas, las agrupaciones que juntan gente más o menos de similares instintos e inclinaciones. Hay un instinto a la izquierda de igualar, de aplanar, de convertir a todo el mundo en parte de una especie de establo donde están todos igual, para que los ordeñen, por supuesto, y las diferencias son sospechosas, cualquiera que sea el origen de una diferencia. Si tú tienes más es porque le robaste, mataste a alguien. Si tú cotizaste más y sacas una jubilación más o menos decente es porque hubo alguna cosa misteriosa. Si tú en cambio no sacas una buena cotización porque nunca trabajaste o trabajaste poco o te hiciste el leso a ti mismo cotizando por menos de lo que ganabas, eres una persona virtuosa que merece el apoyo del Estado. Esa forma, como dijéramos, esa inclinación, ese reflejo condicionado mental y político, uno lo ve en todo lo que piensan y lo que dice la izquierda. Eso, partamos por ahí. Y luego está el tema electoral. Cada cual, incluyendo el gobierno, quiere hacer un punto que le sirva. Entonces, el tercer saqueo de la AFP, por ejemplo, va a favorecer a los que tienen plata, por último, ni siquiera a los más pobres, a los que están jodidos. Suena como una dádiva que le está dando la izquierda a la gente para que vean cómo nos preocupa. Y el gobierno, no sé, pues creerá Piñera a lo mejor que si saca una ley, que si cambia las cotizaciones, yo no sé, va también a favorecer al candidato de la derecha. Yo no sé qué cálculos pueden haber ahí. Pero la sola idea de que haya un fondo solidario no me parece. Incluso le voy a decir una cosa, estas encuestas que tú me mencionaste, si tú limitaras la encuesta a los que realmente cotizan y no agarras a todo y por lo tanto agarras a los que están interesados en que haya un fondo solidario porque nunca cotizaron o cotizaron muy poco, si tú pones realmente a los que van a sacrificar plata de verdad que ellos produjeron, ¿cuánto sería el apoyo para el fondo solidario? No. Cero. O sea, cero. Porque te aseguro que si tú investigas a las personas que dicen, no sé, el 30, el 40, el 50% que dice, sí, me gusta el fondo solidario, porque están esperando solidaridad para ellos, porque saben perfectamente que con sus propias uñas no se han sabido rascar. Entonces esperan que en el futuro haya un fondo anónimo formado por los que trabajaron, a los que se le ordeña, y de ese fondo yo me las voy a arreglar. Esa gente no debería ser considerada. Los únicos que deberían ser considerados en estas encuestas son los cotizantes regulares de las AFP, que son los que efectivamente se han comportado de acuerdo al sistema y son los que serían sacrificados si sus ingresos, si sus cotizaciones van a dar un fondo anónimo donde desaparece. ¿Algunos puntos que decir con respecto al fondo colectivo? Porque Juan Pablo Letelier, que ya había advertido que iba a rechazar todo lo que viniera del gobierno con respecto a este proyecto, qué personaje. Decía que con esto se subían las pensiones, pero no he visto ningún gráfico serio, ni siquiera presentado, porque ellos son los primeros que deberían presentar los estudios, que diga de qué manera subirían las pensiones, que a lo mejor es pan para hoy, hambre para mañana, pero de qué manera subirían las pensiones. Eso por un lado. No pueden hacerlo. No pueden, porque a largo plazo es inviable. No puede ocurrir. ¿Cómo van a presentar algo que no puede ocurrir? Además no tienen talento y voluntad y disposición para hacer estudio de ninguna cosa. ¿Tú te acuerdas lo que dijo Garín? Creo que fue Garín, este personaje del Frente de Revolución Democrática, hablando de en qué gastaban el tiempo sus colegas, sus compañeros de partido. Bueno, gente buena para subirse a un cajón a vociferar estupidez. Tú no les podés pedir que hagan estudio de ninguna clase. Y además, no veo qué clase de estudio podría demostrar que van a subir las pensiones con este mecanismo, pues eso es completamente absurdo. El sistema de fondos solidarios, o sea, como sea que se llamen, han fracasado en todas partes. En todas partes. Lo que pasa es que o llevan a la ruina al Estado para que funcionen. El gran problema económico de los países, de la financiera de los países europeos, es el tema de las pensiones, de las prestaciones sociales que alguien las tiene que pagar. Pero siempre hay más que reciben las prestaciones que quienes las pagan. Entonces el Estado tiene que poner la parte que falta y el asunto es irresistible, es intolerable. Ahora, se entiende la urgencia, se entiende que el nivel bastante bajo de las pensiones hoy necesita de una plataforma o de una inyección que las haga subir porque la urgencia es hoy. Eso se entiende.
pero no por eso se puede justificar apoyando un ahorro colectivo. Eso por un lado. Y por último, y algo que me parece trascendental, que se ha ido olvidando después de todas las comisiones que se han hecho, como la Comisión Bravo y otras, con respecto a la reforma previsional, se fue quedando de lado el tema de aumentar la edad de jubilación. No van a haber buenas pensiones si no se aumenta la edad de jubilación, que es urgente. Una persona hoy de 60 años le queda por lo menos 15 años para seguir trabajando. La gente vive más, la gente es más sana, la gente tiene que trabajar bastante más de los 60 o 65 en el caso del hombre. Y es una discusión que se planteó al principio, que se decía, tenía dos ejes la discusión. Aumentar la cotización porque era muy baja, la OCDE planteaba 18%, imagínate que nosotros estamos en un 10%, y por otro lado aumentar la edad de jubilación, que es urgente. Y por alguna razón solo nos quedamos con un eje, que fue aumentar la cotización, y la edad de jubilación fue que chuteada, y ya ni siquiera se plantea en una discusión. Y a mí me parece que es uno de los puntos más trascendentales. En un país donde no hay una cultura del esfuerzo, del trabajo, tú comprenderás que no es un punto muy popular hablar de prolongar la vida laboral. Aunque en la práctica la gente muchas veces lo tiene que hacer para sobrevivir, pero en el discurso sienten que lo están explotando, que lo estarían jodiendo de algún modo. A mí me contaba que en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay una ética del trabajo completamente distinta, donde la gente quiere hacer cosas, los que se jubilan sienten que los han castigado y lo único que quieren es volver a las pegas. Y me contaban en los niveles profesionales, de ingeniería, por ejemplo, de un mundo que más o menos conozco, ingenieros de 60, 70 años que tienen sus facultades mentales impecables y tienen además una tremenda experiencia, que es un capital gigante, son usados, son mandados por organizaciones que los reúnen a hacer asesoría, a veces por 0 pesos, Nicole, en países tercermundistas, por ejemplo, porque lo único que quieren es hacer cosas, quieren trabajar, quieren diseñar, quieren construir, quieren prolongar su vida, quieren dejar de trabajar el día que estén adentro del cajón, literalmente. Pero esa no es la cultura nuestra. Entonces no era popular para los políticos insistir en ese tema. Iban a aparecer como unos castigadores, enemigos del pueblo que estaban queriendo prolongar la explotación de los trabajadores. Así que se quedaron en la parte que sí a la gente le gusta, que alguien me pague la jubilación mañana porque yo voy a juntar lo menos posible, voy a hacerme el leso, no voy a cotizar, pero como van a haber otros que sí, de ese fondo va a salir. Eso sí es popular. Oye, no sé si será popular, pero aquí viene mi segundo bloque, espero que sea popular. Amigos, amigas, para lavar su ropa y para lavar su vajilla en casa, operaciones que son diarias algunas y semanales las otras, el mejor detergente es el que produce Lavoclub. El para la ropa, estupendo, en un contenedor de 10 litros, hipoalergénico, biodegradable, se lo reponen en la casa. Hay también unos suavizantes con 3 aromas distintos para que usted escoja. Y el de vajillas también es excelente, viene en contenedor en frascos de 3 litros, bastante más grande que lo que es normal, en 3 variedades, una muy concentrada para que usted lo convierta en 6 litros de detergente para la loza y otro en gel para los pitucos que usan la máquina lavavajillas, dijo el picado. Y así que comuníquense con Lavoclub, porque aquí tú sabes cuál es la máquina lavavajillas de mi casa. Yo. Me imagino, humano, sí. Ya. Segunda cosa, amigos, a los que quieran tener una parte de sus recursos en una situación de completa y total seguridad, yo les sugiero que entren al sitio compreoro.cl y compren oro en estos lingotitos que les he mostrado ya en muchas oportunidades, pero por si usted no los ha visto, aquí están, se los voy a poner bien cerca de la cámara, ahí está, no sé si se ve entre mis dedos, gordo, gigante. Ya, aquí hay como un palo, fíjese usted, esto me cabe en el bolsillo chico, el pantalón, podría llevar una fortuna, bueno, yo no tengo ninguna fortuna, pero si la tuviera, podría llevarla en el bolsillo y me la van a aceptar en cualquier parte del mundo. Es un metal precioso, no fluctúa en valores, no desaparece en la caída de un sistema, es un objeto tangible y valioso. O usted puede comprar esto, un lingote de plata, que también tiene un valor intrínseco y que también lo reciben en cualquier parte. Estos dos objetos tienen certificados de calidad, de garantía, son de pureza total, 99,99%. Nunca puede ser 100%, como saben los químicos, ninguna cosa puede ser 100 de nada. Así que compreoro.cl. Y para los trámites notariales, ya sabe, por favor,
no se dejen arrastrar por inercia y meterse a una notaría y estar 20 horas esperando que lo atiendan, horas más, por la cuestión de los aforos y todo eso. Entre simplemente a notariospress.cl, ahí llenan los datos que le van a pedir para el papel que usted necesita. Sin moverse de su casa, en unos minutos tiene listo eso, y luego Notarios Express se encarga de todo el trámite y solo lo llama para la firma en el notario, lo cual toma pocos minutos porque son notarías que están asociadas al programa notariosexpress.cl. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, estimados amigos? Notariosexpress.cl. Nicole, ¿qué más tenemos? Sí, quiero entrar en la vuelta a clase, pero antes solo decir que efectivamente el presidente Piñera sí va a anunciar la reforma de pensiones hoy miércoles en la noche, después de las 9 de la noche, así que me imagino que ahí despejará un poquito las dudas, porque en el enredado que quedó del Senado y de la Comisión de Trabajo no es bueno tampoco para la gente que trabaja. Bueno, súper cortito también sobre la vuelta a clase, porque tú lo mencionaste, a mí me parece que es una de las, junto con la vacuna, una de las mejores noticias, porque si bien el discurso del ministro París y del Ministerio de Salud es que no vamos a volver a la normalidad, cosa que se contradice bastante con convencer a los padres que manden a los hijos al colegio, pero raya para la suma, volver y abrir los colegios es el inicio de cierta normalidad y se agradece. Y por lo demás, durante todo el año pasado, fuimos dando cifras, Fernando, con respecto a la deserción escolar, con respecto a lo que incluso la UNICEF llamó la pandemia de desescolarización, y todos los organismos internacionales se volcaron a empujar y propiciar el abrir las escuelas. Así que me parece que es una excelente noticia, y decir que con respecto al colegio de profesores, cosas que a mí me empiezo a preguntar, y que creo que también dentro del periodismo y de las fuentes que uno le llama, uno se debería empezar a preguntar también cuándo un gremio, independiente al nombre, independiente al pasado, independiente a su estructura, independiente al hábito de ser un ente legítimo, ¿cuándo son legítimas y son las personas representativas de un sector de la población los gremios? Y lo digo porque el Colegio de Profesores, con el nuevo director Carlos Díaz, que fue elegido con el 65% del padrón, 32.000 docentes votaron, creo, 32.000. No es poco. Que no es poco, pero a mí me parece que está un poco inflado este número, porque creo que colegiados no hay muchos más, digamos. Pero el punto es que el Colegio de Profesores ha sido el único gremio y el único ente y el único instituto oficial que ha estado en contra de la vuelta a clase. Incluso desatendiendo todas las cifras, como por ejemplo que Educación 2020 sacó una cifra que es bastante alta, 44 o más % de los estudiantes dice que en el año 2020 no aprendió nada o aprendió poco, por ejemplo. Le podría llenar de cifras, pero el punto es que la vuelta a clase era urgente. Y entonces, ¿por qué el Colegio de Profesores, con un padrón que a mí me parece que ha ido bajando, sigue siendo el único representante de un gremio que, al final de cuentas, cuando uno vio el día lunes el regreso a clase y la apertura de los colegios, uno ve que los profesores sí volvieron a trabajar y no plantearon todas estas frases que a mí me parecen absurdas, como por ejemplo que volver a clases es una irresponsabilidad, que volver a clases iba a tener unas consecuencias nefastas, que estaban apurando el proceso, etc. Entonces, creo que cuando estas personas se representan a gremios o representan a un grupo, etc., también creo que al presentar a estas personas hay que dar la cifra de a cuántas personas representa, porque va quedando la retina de que representa a todos los profesores y no representa a todos los profesores, que es un poco lo que pasa con la CUT. La CUT ha ido bajando, pero sistemáticamente en los trabajadores que se inscriben en la CUT, y creo que hoy tiene 158.000 personas inscritas. Antes tenían 500.000, antes tenían 1 millón. Entonces, vamos a seguir hablando de que la CUT representa a los trabajadores chilenos. Yo creo que hay que empezar a cambiar un poco la moda en la manera que nos dirigimos con estos gremios. Este señor que dirige ahora el Colegio de Profesores, ¿cuál es su militancia? ¿Ah? Carlos Díaz. ¿Dónde milita? ¿O es?
es profesor y no es abiertamente militante como era Gajardo o como era en su oportunidad el anterior presidente, que era Aguiló, que era ex democracia cristiana, pero que había renunciado a la democracia cristiana. Bueno, tú has mencionado el tema de la representatividad, yo lo conversé también ese tema, un tema clásico, típico y esencial en los análisis de la política, ¿no? de la gestión de las cosas, o sea, hasta qué punto lo que decide alguien está reflejando lo que... Pero para mí eso no es tan importante, porque siempre se puede discutir qué es lo que es representativo. A lo mejor 65% es bastante representativo, en las votaciones nacionales a veces en los países hay mucho menos que eso. Entonces, si fuera por eso, no hay democracia en ninguna parte del mundo. Para mí, fíjate que lo que me molesta, o lo que me puede llegar a molestar en las determinaciones de un gremio, no es que nacieron de, por así decirlo, una camarilla, aunque eso tampoco, digamos, muy agradable, sino que lo que me molesta es que sean tan nefastas las determinaciones, que estén tan ajenas a lo que podríamos llamar la inteligencia, el sentido común, la honestidad, el sentido de nacional. Porque lo que sea que representen estos dirigentes del Colegio de Profesores, debieran estar informados de lo que pasaba en otros países donde en ningún momento dejó de irse a clase. Debieran estar informados de los estudios que se han hecho en distintos países acerca de qué pasa con los contagios con los niños que van a clase. Deberían estar informados acerca de qué hacen los niños que no van a clase. ¿Se quedan encerrados en un closet? ¿No se contactan con nadie? Entonces, a mí lo que me molesta es esta falta de seriedad para examinar las cosas, Nicole. Esta falta de buena voluntad para usar la inteligencia y no mirar la cuestión desde el punto de vista de qué me conviene políticamente, gremialmente. Independientemente que te representes a todos, teóricamente porque votaron por ti, porque también uno podría preguntarse, bueno, votaron por ti, pero eso no significa que lo que tú vas a hacer ahora representa lo que está pensando la gente que votó por ti. Porque yo no sé si los candidatos a estos gremios o a cualquier gremio hacen una especie escriben un libro de 2000 páginas explicando en detalle todo lo que piensan sobre todos los asuntos. No es así, es imposible además. Entonces, ¿qué quiere decir representación? Tendríamos que plantearnos eso. ¿Qué es representar? ¿Ya? Así que eso es un tema muy complicado. Pero, por último, ¿qué es lo que es el sentido común? Me parece que es bastante más claro. El sentido común nos dice que los niños en los colegios están sufriendo igual o menos riesgos que en su casa, porque no están en su casa los niños. Hoy en día los niños no se quedan encerrados jugando con palitroques, salen. Desde los 8 o 9 años ya están saliendo, y uno ni siquiera sabe a dónde salen. Tú eres mamá y sabes cómo es la cuestión. ¿Para qué estamos con cuestiones? Entonces, que adultos que están en un colegio profesional, que son profesores nada menos, o sea, formadores de generaciones, no sean capaces de hacer un mínimo esfuerzo para ver qué es lo que corresponde, qué es lo que es la verdad, qué es lo que es eficiente, qué es lo que le conviene al país, sino que están sumados a esta campaña, está siempre poniendo palitos en el camino. O por el interés de seguir recibiendo sin trabajar, porque resulta que los profesores, como empleados públicos, siguen recibiendo sin trabajar, ¿o no? O trabajando más cómodamente en su casa, que están en pijama haciendo la clase, qué sé yo. No tienen que molestarse en tomar un micro, es re cómodo. Eso es lo que me molesta, fíjate, y eso es lo que me molesta a los políticos, no si los eligieron 5 personas o 1 millón de personas, sino que si realmente ponen sus mentes a funcionar por el bien del país y tratan de usar al máximo sus recursos, por pocos que sean, como suele ser el caso, y sus conocimientos, por escasísimos que sean, como también es el caso, pero uno notar un esfuerzo, pero uno los ve ahí ganduleando, cantinfleando y obstaculizando lo más que se puede. Ahora, como tú mismo dices, los profesores están yendo igual a clase y al final estos grupos obcecados y obstinados se quedan hablando solos, se quedan hablando a la pared. Y espero que eso ocurra. ¿No es así? En esto fue un punto para el gobierno, porque en un principio cuando el ministro de Educación, Figueroa, ya en noviembre planteaba que en marzo se abrían las escuelas, o en diciembre, hubo varios otros organismos que empezaron a ponerle cortapisa y empezaron a decir que era una irresponsabilidad. Y en esto le doy el punto al gobierno porque de a poco fue sumando apoyo y logró incluso que la defensora de la niñez, tú sabes que siempre estaba en contra
de todo lo que hace el gobierno. Incluso ella salió hablando junto al ministro de Educación, hablando de la importancia de que vuelvan a clase. Entonces, quedó aislado el colegio de profesores. Y yo igual me sumo un poco a lo que tú decías. Si al final de cuentas lo que me molestan varias cosas, no tendría programa para poder decir todo lo que me molesta, pero me molesta en base a este punto puntual, es que estos gremios, puntualmente el colegio de profesores, a veces la CUT, el colegio también, el colegio médico, se plantean como una ganancia el estar siempre en contra del gobierno. Es decir, yo soy gremio y tengo que estar en contra del gobierno, independiente de lo que esté diciendo el gobierno o lo que quiera hacer el gobierno, porque yo gano si estoy en contra del gobierno. Así no se construye un país y así es como este colegio de profesores, por primera vez lo veo tan aislado y solo en este discurso de que es una irresponsabilidad, que el gobierno se va a arrepentir. Y también decir junto a ello que por las informaciones que han salido desde el lunes, que van a seguir ocurriendo cierres de colegios porque van a haber brotes, porque esa es la manera natural de actuar del virus. ¿Cómo no va a haber un brote en un colegio? Obvio, pero eso no significa que uno no tenga que publicar que es un fracaso la apertura de los colegios. O sea, tenemos que acostumbrarnos esto no tiene a que van a haber cierres de colegios y después se van a abrir. Así se levantan los países. La malevolencia de estas personas, por no decir su estupidez, para examinar las cosas que las entiende cualquier persona con inteligencia normal, de que en todo en la vida tiene riesgo. O sea, tampoco salgamos mañana a andar en nuestros vehículos, a nuestros trabajos, a repartir mercadería en camiones, porque resulta que de vez en cuando hay choque y se muere gente. Así que paremos todo. Mira qué inteligente. Entonces, algunos colegios van a cerrar, van a haber contagios, por supuesto. Y eso significa entonces que tenemos que mantener los colegios cerrados, y no solamente con el COVID, porque el día de mañana viene otra gripe y el día pasado pasa otra cuestión. Cerremos los colegios también para que no ocurra nada. Bueno, francamente hay que tener una falta de criterio de no medir las cosas en su justa proporción, los riesgos en su justa proporción, los contagios en su justa proporción. Por supuesto que van a haber contagios, pero van a haber menos incluso quizás de los que podrían haber con estos niñitos haciendo fiestas de aburridos que están. Así que corten el eso. El punto de cuestión, solo para dejarlo planteado, es que cuando tú cierras, así como cierran el comercio, no es un problema en la educación de la dicotomía de salud y comercio, que a mí nunca me gustó este blanco y negro que se planteó desde un principio con el COVID. Tú sabes cuál es mi posición con respecto a las restricciones de la libertad y la cuarentena. Siempre he estado en contra, pero puntualmente con la educación, acá no es un problema de decir, bueno, después se recupera, así como se puede recuperar la economía. Está comprobado, por lo que he leído en los estudios, que la educación que no se impartió durante el 2020 y si sigue así este año, es educación que no se recupera. Son niños que no van a recuperar ese aprendizaje. Por lo tanto, no es un problema de ponerse al día. No te preocupes de eso, que de todas formas estos cabros, por razones ya que se remontan a más atrás y a otras causas, ya lo perdieron todo cuando tenían 5 o 6 años y sus familias no los educaron tampoco. Esos años perdidos. En la época en que yo era cabro chico, niño, o sea, estoy hablando cuando tenía yo 3 años, estoy hablando del año entonces 52. Yo aprendí a leer el año 52 a los 3 años. Mi hermano también. Y otros niños, si no era ninguna cosa especial. Se trataba de que los chiquillos se les ponían libros, que se empezaran a formar. No, ahora no. Entonces, lo que se pierde a los 3, a los 4, a los 5, a los 6 años, ya te dejan jodido. ¿Quieres que te diga una cosa? Ya, oye, estos grandes tipos que aparecen después en las películas, los documentales, los grandes genios de esto, lo demás, ya, ¿quién lo quieren? Eran cabros que a los 2, 3 años los tenían sentados frente a un piano. John Stuart Mill estaban enseñando latín y griego a los 4. Se podía hacer, se puede hacer. Ahora yo no digo que le enseñen griego latino, que los pongan en un piano. Lo que quiero decir con esto es que estos cabros de hoy, que perdieron el año 20, yo creo que perdieron también el 19, el 18, el 17, y han perdido muchos años, porque no solo la educación sea mala, como dicen ellos, sino que es cuestión de verlos a ellos y escucharlos a ellos para darse cuenta que la educación ha sido mala para ellos desde que eran cabros de 2, 3, 4, 5, 6 años, porque no hemos tenido una política educacional para formar ya desde esa edad chiquillos con mentalidad, con potencia mental. Fíjate, tú piensas cómo funcionan los parvularios en Chile, pues no sé si tú has comparado cómo funcionan los parvularios en Europa. Acá los tienen cortando papelitos y haciendo puras huevas, perdonen la expresión, mientras en Europa, en otros países ya los están empezando no estoy diciendo que los están poniendo a resolver problemas de altas matemáticas, pero los están ayudando a desarrollarse y los chiquillos no están sufriendo por eso, todo lo contrario.
Todo lo contrario. Recordemos una cosa muy simple, todos a los 2 o 3 años ya sabemos un idioma, o sea, hemos aprendido un idioma que es un artefacto cultural súper complejo y nadie nos dio de latigazo, lo aprendimos en forma natural, ¿no es así? Y como eso pueden ocurrir con muchas otras cosas, pero en fin, estoy divagando un poco. No, pero creo que el tema de la educación del año 20, 21, 22 que se perdió, yo creo que la educación en Chile está perdida hace mucho rato para lamentablemente una gran masa de jóvenes que, aunque no hayan sido grandes genios ni grandes talentos, en otras condiciones habrían sacado, como uno lo ve en otras sociedades, como uno lo ve en Israel, por ejemplo, otra educación, otros resultados. Son personas igual a cualquiera otra, pero los agarran desde cabros chicos y se convierten en tremendos profesionales, o buenos profesionales por lo menos, o al mínimo medianos profesionales, en vez de malos profesionales como tenemos por montones acá. Entonces, esta pérdida del año 20 que tú mencionas, es la punta del iceberg de todo lo que hemos perdido en Chile ya a lo largo de muchos años de una educación cada vez más relajada, cada vez con menos ramos, con menos exigencias, con pruebas de selección que ya no seleccionan. Creo que eso lo toqué ese tema ayer también. Hace una prueba de selección tan fácil que obviamente que descubren que hay más cabros que sacan mejores puntajes. Mira el tremendo descubrimiento. En fin. Déjame ir una pausa comercial. Hey, amigos, si usted quiere vender rápidamente su casa, departamento, terreno, lo que sea, póngase en manos de Hey, porque no hay nadie más rápido que él. Así de simple. Y eso es todo lo que le voy a decir hoy día. Segundo, si usted quiere que las millas que tiene acumuladas por sus viajes aéreos se conviertan en algo real, en plata, entre a kmmillas.cl antes que las empresas aéreas le borren sus millas como hacen. Y tercero de este bloque, no les voy a decir nada nuevo de espacioajedrez.com que no les haya dicho 1000 veces. Lo único que les voy a decir, para todo, entren en espacioajedrez.com y eso, y no voy a exagerar, le puede cambiar la vida a sus niños. A propósito de la educación. A propósito de la educación. Te iba a complementar lo que decías, pero no voy a entrar en ese tema, con la discusión que se dio por la ley de prekinder obligatorio y de enseñanza temprana, donde la oposición decía que Sebastián Piñera quería mercantilizar la educación temprana, etc. Bueno, todavía lo están discutiendo. Oye, 2 temitas internacionales, yo sé que nos queda poco, pero que son súper interesantes porque han estado dando vuelta. Uno tiene que ver con Cuba. A veces se nos olvida que ahí Cuba quedó estancado en un status quo político, donde uno no ve grandes noticias ni novedades, pero ya desde a fines del año pasado, cuando comenzaron protestas afuera del Ministerio de la Cultura de Cuba, es que varios analistas hablaban de que notaban un cambio en la población cubana. Por supuesto que esas protestas después fueron reprimidas por el gobierno cubano, y sale de todo esto una canción, que esta ha sido la noticia estos días, que es la canción Vida y Patria, que la produjo es como un himno rapero, la produjo Gente de Zona, que es un grupo cubano pero viven en Miami, con otro youtuber, y a la cual se han unido artistas cubanos. No todos viven en Miami, sino que algunos en Cuba y otros en España. Y esta canción ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales, tiene alrededor de 3 millones de visitas en YouTube. Y hay 2 elementos que podríamos analizar con respecto a esto. Uno, que el régimen cubano, decían, solía ignorar todas estas situaciones. No les contestaba a estas personas, simplemente los sacaban de escena como que no existieran. Y por primera vez algunos analistas hicieron notar que Díaz-de-Canel le respondió a este movimiento a través del diario Gramna, que es el diario oficial y prácticamente el único diario, y le respondió con algunos argumentos con respecto a lo que ellos solicitaban de mayores libertades, etc. Entonces dice, primera vez que el gobierno cubano no ignora las protestas o las manifestaciones. Y 2, algunas personas ya han hecho notar que en Cuba los cubanos de a poco le han estado perdiendo el miedo al régimen, como dicen ellos, y han salido y han seguido saliendo a protestar en las calles. Todo esto apoyado por estas redes sociales que le dicen vamos Cuba, libertad ahora, etc. Leyendo una entrevista de Rosa María Payá, que es la dirigente de la disidencia cubana, ella hablaba de que no solamente ve que hay un cambio de que los cubanos le perdieron miedo al régimen, sino que ella ve que esto no lo va a poder ignorar y que va a producir
quizás o el punto inicial para producir el cambio y la apertura a las libertades que Cuba está solicitando hace muchísimas décadas. Y acá vienen los planteamientos que queremos conversar, Fernando, con respecto a cuánto puede realmente incidir estos apoyos en redes sociales, en YouTube, este apoyo que al final se termina sumando el mundo a la canción y decir, bueno, libertad ahora en Cuba, etcétera. ¿Cuánto realmente puede incidir en un cambio real político en Cuba? Mi respuesta, adelantándome un poco a la conversación, es que muy poco. Y muy poco porque también hay ejemplos de lo que ocurrió en la famosa primavera árabe, donde varios decían, primera vez que salen estas personas en estos regímenes que son totalmente a lo mejor autoritarios o que son monárquicos, por primera vez salen a protestar por sus derechos o a pedirle al gobierno ciertas cosas. Y la primavera árabe, varios lo interpretaron como el inicio de las democracias en el Medio Oriente, etc. Y lo que ocurrió finalmente es que no vino el inicio de las democracias, sino que vinieron otros regímenes y fueron sucediendo otros gobernantes igual de totalitarios. Entonces, la pregunta en cuestión es cuándo el apoyo en redes sociales o el apoyo en estas aplicaciones tecnológicas terminan efectuando o generan cambios reales en lo político. Me parece que hoy esa respuesta aún no se puede responder y creo que en Cuba no creo que se mueva mucho más la situación con respecto a esto. Sí, es así como tú lo dices. No. Las revueltas de la gente, los motines que se producen cíclicamente en todas las sociedades no cambian necesariamente, no son una revolución, un motín. Por ejemplo, en Europa medieval existían lo que se llamaban las jacqueries, algo así como las juanitadas, doña Juanita a la época. De repente los siervos te cabreaban y en una región de Francia o de alguna otra parte de lo que ahora llamamos Francia, se rebelaban contra el barón, el duque, el propietario, lo quemaban vivo, lo mataban, robaban, desarmaban, después se acumulaba más gente y quedaba una revuelta que podía crecer bastante hasta que llegaba la caballería pesada y los destruía y el régimen continuaba. En Hong Kong hemos visto lo mismo. En Hong Kong salieron los cabros a fastidiar al régimen durante un montón de tiempo y no cambió. En China tuvimos la plaza Tiananmen y no cambió, porque las revoluciones se producen cuando se dan otras condiciones que son mucho más institucionales que meramente gente que está molesta con una situación. Uno, la gente que quiere cambiar las cosas tienen, no solamente son, no sé si muy numerosas, pero tienen un plan común. Y segundo, y más importante, la élite misma de la sociedad que quieren cambiar ya no cree en sí misma. Esa cuestión es vital. Cuando una élite cree en sí misma, cree que tiene toda la razón y que tiene que estar en lo que está, llegado el caso, aplasta más gente simplemente. En Plaza Tiananmen aplastaron no sé cuántos miles de personas. En Hong Kong todavía no les empiezan a disparar en serio, pero lo pueden hacer en cualquier momento. No, quizás no lo necesitan hacer. Ahora hay otros medios para reprimir a la gente. Ahora existe eso que llaman la cancel culture, que te dejan convertido en un exiliado en todo el mundo. En Venezuela tampoco cambió el régimen porque el régimen cree en sí mismo. Entonces, estas revueltas, esto que de repente aparece una canción que se pone de moda y let it be, ¿cuánto cambió Estados Unidos con el let it be? Nada, po. O sea, porque salían unos pelotudos, digamos, que no se habían duchado en meses con flores colgando el cogote y creían que venía un nuevo mundo de New Age. ¿Te acuerdas de esa onda? No, tú eras muy niña. Bueno, no cambió nada, pues. Los cambios son institucionales y requieren mecanismos mucho más pesados, mucho más sustantivos, que haya una cantidad de gente que está molesta. Si siempre la hay. Ahora la diferencia es que están en la calle, se atreven a salir a la calle. Ok, eso es una diferencia, pero no basta para echar abajo un régimen si ese régimen cree en lo que está haciendo. Ahora yo no sé si la ley cubana, ahí sí que entramos en un territorio ignorado, y la élite cubana sigue siendo como la élite de Fidel Castro. Si creen en el comunismo, si creen en lo que creían en los años 60, cuando existía el mundo socialista, si creen en el hombre nuevo, todas las estupideces que vociferaba Fidel Castro y todos los ideólogos que lo seguían aquí en América Latina, el hombre nuevo. A lo mejor siguen creyendo en el hombre nuevo y por lo tanto están decididos, llegado el caso, a aplastar manu militari a los que se le pongan por delante. Si no, bueno, está por verse. Esa élite puede que no crea en el hombre nuevo, pero si está cómoda, ahí se va a quedar. Porque la primera élite, la primera élite en salir es la que ya salió, la que se fue a Miami, la élite que trabajaba, la élite que a lo mejor en esas épocas, en los 50, tenía sus recursos. Esa primera élite que a lo mejor
en algunas situaciones pueden producir cambios, esa elite ya se fue. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Con el éxodo de los venezolanos, la primera elite, que es la que puede producir cambio, que incluso puede tener cierto poder económico, ya se va. Y después van quedando los trabajadores más vulnerables y la elite política que se instala en el poder y que ahí queda atornillada hasta que se produce ese suceso que no sabemos y que hace caer los regímenes. Pero esa elite, claro, la elite política, mientras esté cómoda... Tú has tocado un punto súper interesante e importante, y es una cosa que va contra el sentido común normal de la gente que cree que las revoluciones las hacen los pobres, los desposeídos. Las revoluciones lo hacen los de arriba. Eso es muy interesante. Si hay alguna vez una revolución y cae el régimen comunista en China, no va a ser por los millones de pobres que todavía hay en el campo chino, sino que va a ser por los ricos que se crearon. Porque Claro. el sistema tenía que crear una vaca a la cual ordeñar, porque el sistema comunista producía solamente vacas flacas. Entonces se generó una nueva capa profesional, una capa con algún poder, digamos, sustantivo. Por ahí podría ser. La revolución en Inglaterra, las revoluciones de Cromwell, de 1688, etcétera, la produjo lo que los marxistas llaman la burguesía. La revolución francesa tampoco la produjeron los pobres de París, la produjo la clase media, la burguesía francesa. Son los que tienen poder para hacer revoluciones, no los picantes, digamos, no los de abajo. Los de abajo se suman al vandalismo, se suman al griterío, se suman al saqueo, pero no, de ahí no salen cambios institucionales, no pueden salir. Salvo cuando estamos viendo en Chile, la élite está descompuesta totalmente y además hay una institucionalidad de izquierda, digamos, montada hace mucho tiempo y conectada con otras institucionalidades de izquierda en América Latina, entonces ahí pueden hacer lo que hicieron en Chile. Pero la gente como tal, que es el cuento que nos cuentan del estallido social, doña Juanita salió a la calle a quemar todo, fíjate, junto con Catalina Pérez, claro, por supuesto, tomados de la mano. Eso no produce revolución, así que tú tienes razón, no va a pasar en Cuba ninguna cosa, no ahora. Oye, yo sé que estamos terminando, pero una anécdota con respecto a Cuba, y lo pongo como anécdota porque podría ser una gran noticia. Tú sabes que en Cuba anunciaron que ya están por finalizar las pruebas de su vacuna, y la vacuna cubana se va a llamar Soberana 2, que nos da para un tiempo más analizar los nombres que le han puesto a estas vacunas, que parecen como estos nombres de cohetes que van a la misión a Marte o a la Luna. Pero el punto central es que pocos científicos creen en el desarrollo de la vacuna cubana, porque no se han conocido los ensayos, los trials, y además porque para algunos también tiene un sentido de desviar la atención con respecto a Cuba, y dos, porque Cuba además se ha planteado en una posición bastante curiosa al decir que este desarrollo, un poco parecido a lo de China, que va a estar también a disposición de la humanidad, ellos lo primero que van a hacer es regalarle la vacuna a los países pobres. Y yo me pregunto, si Cuba no está en la lista de países pobres, ¿qué país está? Porque el punto central, y también es parte de las manifestaciones, es que dice, algunos cubanos dicen, hay que hacer fila 4 horas para comprar pan. Prácticamente no hay suministro de un montón de enseres esenciales, y resulta que Cuba está desarrollando una vacuna, entonces pocos le creen, digamos, la vacuna, capaz que la tengan, pero y que hayan destinado los recursos del Estado a eso, pero está por verse. Está por verse, en todo caso no sería tan imposible, porque una sociedad, por corrupta o por pobre que sea, puede concentrar recursos en una cosa y sacar el resultado. En Rusia generaron toda una industria aeroespacial, ¿no? Y era un país que, digamos, todo lo de órdenes de cosas, productos de mala calidad, insuficiente, pero si tú concentras lo que tienes, tus mejores científicos, todo, puedes lograrlo. Y en Cuba hubo una cierta tendencia a desarrollar bien la institucionalidad médica. Corría en un momento dado en Chile el mito de que tú tenías cualquier problema, ibas a Cuba y mágicamente te sanabas, ¿te acuerdas? Bueno, último bloque, amigos, Controller. Controller es su empresa, que su departamento de gestión no siga creando problemas, algunos que son invisibles, que son los peores, y mantienen a su empresa funcionando a la rastra y usted no sabe por qué, ni siquiera se da cuenta que está funcionando a la rastra. Póngase en manos de Controller para que examine sus procesos de gestión, y recuerde que Controller está formado por gente con una experiencia de 20 años en empresas internacionales, y recuerda además que ellos pueden atender a empresas de todos los tamaños. Les recuerdo también de ser una tarde de recuerdos, parece el programa de viejo. Entrena inglés online, estimado amigo. Entren en entrenainglés.cl y ahí obtenga estos cursos online que son súper potentes. Usted va a aprender inglés de una buena vez por todas. Y no olvide, la transferencia de auto la puede hacer mucho más fácil sin hacer colas interminables en otras tantas ventanillas, con Autopass
la transferencia muy rápida. Lo único que usted tiene que hacer al final, cuando ya está todo hecho prácticamente, es ir a firmar a notaría y el trámite es muy veloz. Así que ya sabe, no se instale más frente a las ventanillas que se instalen en autopass.cl. Bueno, podríamos haber conversado horas más con Nicole porque se nos han acumulado temas, especialmente a Nicole, que es mucho más preocupada de los temas periodísticos que yo, que no les doy... No voy a decir más. Le doy bola, dilo, no le doy bola. Yo no sé cómo hago este programa, no sé cómo tengo las patas de hacer este programa, pero lo hago. En fin, esa es la vida. Pero tenemos que terminar, ya llevamos más de una hora, vamos a la hora y media, así que ya muchos de ustedes se han mandado a cambiar incluso el programa. Que contento estoy de tener de nuevo a Nicole con nosotros, espero que ustedes también. Yo sé que tiene ella una tremenda aceptación, una cuestión de ver los comentarios en YouTube. Esperamos seguir trabajando como lo hicimos el año pasado, los jueves. En una de esas van a aparecer nuevas modalidades, nuevas cosas. Estamos siempre pensando en ofrecer nuevos productos, porque yo sé que cualquier producto, incluso el que uno cree que es más o menos bueno, como yo creo que es este producto, la gente se cansa. Entonces, yo estoy dispuesto a escuchar ideas, estoy dispuesto a hacer otras cosas. Ustedes ven que hago el programa de cine los domingos, que es la cultura los sábados. Me trato de multiplicar y ahora con Nicole tengo otro tremendo motor a mi lado para hacerlo. Así que estamos en esa. Y sería todo por hoy. Muchas gracias, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana. Ya, me despido en este primer programa. No primer programa de marzo, que marzo es como que comienza el año. Así que también agradecida de los auditores del portal de Villegas porque han sido muy amables en sus comentarios y también me gusta porque me mandan información, son críticos, pero analíticamente hablando, no cualquier pachotá. Así que también se los agradezco. Que tengan un muy buen jueves y un buen fin de semana.